¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos con todo el gusto del mundo el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Cárrega. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con nuestro tema interesante de por qué necesitamos a la divina voluntad como la autora, como la protagonista de la redención. Muy importante. Así es. Y ahorita en este programa pues vamos a continuar con el tema que iniciamos, ¿no? El tema que iniciamos ahora en el programa anterior, que son esos pequeños detalles de la pasión de Jesús, pequeños, en que en realidad no son conocidos, no son tan manifiestos como lo que tradicionalmente conocemos. O sea que es toda la visita ahí de las 7 casas, como se dice ahora, ¿no? De Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, en fin. Y luego los golpes, todo lo que Jesús recibió, los insultos, los flagelos, la corona de espinas, en fin, hasta llegar a la cruz y la muerte. Eso es lo que tenemos como conocimiento de lo que sufrió. Pero en realidad, como hemos ido viendo, ha sufrido muchísimo más, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar con el tema y vamos a ver qué otras cosas nos tiene deparado sorpresas Jesús con sus sufrimientos. Sí, es la lectura del libro 12, la 106, y es junio 4, 1919. El título dice, para que la redención fuera completa, Jesús debía sufrir la injusticia, el odio y las burlas. Y como la divinidad era incapaz de darle estas penas, el último de sus días sufrió la pasión por parte de las criaturas. Bueno, como habíamos visto, o sea, hay una pasión interna de Jesús, interior. Y esa pasión interior, o sea, el que se la infringe, el verdugo, podríamos decir, es el amor divino. O sea, entonces el amor divino era incapaz de darle esto, y por eso es que esa parte se la dejan al hombre. Eso es lo que conocemos, pero prácticamente es la parte final de todo lo que él sufrió, de acuerdo a lo que hemos ido viendo en el programa anterior. A ver, vamos a... Dice, estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos y pensaba entre mí. ¿Cuándo Jesús pudo sufrir más? ¿En las penas que la divinidad le había hecho sufrir en todo el curso de su vida, o bien en el último día, en las que le dieron los judíos? Y mi dulce Jesús, con una luz que mandaba mi inteligencia, me ha dicho, hija mía, las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad, y multiplicidad y en la duración. Pero no hubo ni injusticia ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las 3 divinas personas, empeño que yo había tomado sobre de mí de salvar a las almas, a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación, y que el Padre con sumo amor me había otorgado. En la divinidad no existe ni puede existir ni la injusticia ni el odio. Por tanto era incapaz de hacerme sufrir estas penas. Pero el hombre con el pecado había cometido suma injusticia, odio, etc. Y yo, para glorificar al Padre, completamente debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas, etc. He aquí por qué el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme. Era la abyección y el desecho de todos. Así que podría llamarlas 2 pasiones distintas. Las criaturas no me podían dar tantas muertes,
ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Eran incapaces, y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia, etc. Y ahí entraron las criaturas, y completé en todo la obra de la redención. Cuánto me cuestan las almas, y es por esto que las amo tanto. Bueno, tenemos aquí una descripción así muy somera de todo lo que Jesús sufre, ¿no? Lo primero que llama la atención es: las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que le dieron las criaturas. Yo creo que esto es totalmente entendible, no sé cómo lo vean. O sea, si Dios es infinita justicia y Dios es un perfecto equilibrio, cada culpa tiene, cada pecado, cada acto hecho por el hombre fuera de la regla de lo que Dios había decidido que viviéramos, merecía forzosamente una pena, y al mismo tiempo se deformaba el hombre. O sea, el hombre se iba deformando y esa deformación ocasionaba una pena. Ahora, esa pena y esta deformación eran ocasionadas por una simple y sencilla razón. Cada acto que la criatura debería de haber hecho en su vida tenía que haber estado unido a la divina voluntad. O sea, la divina voluntad obrando junto con la voluntad humana, y en cada acto se debería de haber multiplicado una vida divina. Entonces, aparte de la deformación, aparte de la culpa y de la pena que se merecía, había una deuda que Dios tenía que cobrar, porque era una vida divina, una vida de Dios que se había jugado, vamos a decir, el hombre la había perdido, pero Dios ya había sacado esa vida para él. Entonces el hombre la pierde, pero ahora esa vida queda sin un, ¿cómo diríamos? Sin un sustento. Y ahora el hombre necesita rehacer, necesita volver a darle a Dios esa vida, pero el hombre ya no la tiene, ya la perdió. Sí. Por eso es que Jesús tiene que venir a sufrir la pena de cada uno de nosotros, a darle muerte ahora a la voluntad humana, al acto de la voluntad humana, para darle vida nuevamente a la vida de su voluntad, y al mismo tiempo rehacer al hombre. Entonces, Dios, infinita justicia, infinito equilibrio, requiere una muerte de vida humana por cada muerte que el hombre le ha dado a la vida divina en él. Sí. ¿Cuántas muertes debería de haber sufrido Jesús? Muchas. Incalculables. Simple y sencillamente incalculables, infinitas, podríamos decir. Para el hombre es imposible ni siquiera acercarnos a un número probable. No hay forma, porque se trata de cada acto de la criatura durante toda su vida y multiplicado por cada criatura que haya existido en toda la familia humana. No tenemos forma de saberlo. Pero al mismo tiempo también merecía una pena, un castigo, un mal pensamiento. O sea, Jesús lo pone como merecía una espina, Sí. una mala acción, un flagelo, y así por el estilo. Entonces, todo esto junto, que es lo que hemos explicado en las tres pasiones de Jesús, tenía que sufrirlo. Por lo tanto, lo que los hombres le dieron a Jesús el último día de su vida es nada comparado con esto. Sí. O sea, ¿cuántas muertes le pudo dar el hombre a Jesús? Una, no más. Pero la divinidad sí lo hacía sentir el dolor de la muerte y la resurrección dentro de él. Y aparte un castigo, un flagelo, una espina, un golpe por cada culpa del hombre.
Lo único que la divinidad no le podía dar, como nos dice aquí, es la parte del odio. ¿Sí? La parte del odio, la parte de la injusticia. O sea, no hay injusticia en Dios, no hay odio en Dios, y eso se lo deja al hombre. Y esa es la tercera pasión de Jesús, que también, como ya lo vimos, ¿no? Que es la parte en que el hombre se desahoga con él toda la furia interior. Entonces, cuando sufre más, lógicamente en su pasión interna, ¿no? Sí. Y eso, o sea, como de Dios no puede salir odio y todo eso, ahí utiliza al hombre, pero esa es la razón por la que el demonio sigue existiendo, para cuando Dios necesita, pues digamos, castigar al hombre o ese tipo de sentimientos, pues se los deja al demonio, ¿o no? Bueno, o sea, el demonio sigue existiendo porque lo que Dios hace no se cancela. O sea, una obra creada por Dios, Jesús nos dice que todo lo que sale de su voluntad adquiere las características de su propia voluntad. Y la creación de los ángeles, al igual que la nuestra y de todo lo creado, sale de una voluntad divina. Y esa voluntad divina es infinita y eterna. Por lo tanto, las obras que Dios hace no tienen, ¿cómo diríamos?, posibilidades de terminar. Nosotros, o sea, vamos a ponerlo en nosotros, somos inmortales, ¿sí? No en la parte física, pero sí en la parte espiritual. Podemos morir en el sentido, pero morir a la gracia, pero dejar de existir jamás. ¿Sí? Entonces no. Y ahora, que el demonio le sirva a Dios, vamos a ponerlo así, como para castigo y para prueba. Yo pienso que efectivamente Dios de alguna manera se vale de las acciones del demonio para que el hombre se purifique, para que el hombre tenga esa posibilidad de mejorar en su interior. Y la prueba la tenemos en Luisa. Jesús le dice, quiero purificarte del todo, pero que no hay otra manera más que ponerte en batalla con el enemigo. Así que, de alguna forma, debemos entender que el enemigo, el demonio, es como el sparring de la criatura, ¿sí? Bueno, entonces, tendríamos esa posibilidad de entenderlo así. Y por lo tanto, el demonio, visto desde este ángulo, definitivamente el demonio nos sirve a nosotros. Las acciones del demonio. Las acciones del demonio, o sea, el demonio atacándome, a mí me da la posibilidad de purificarme. Me da la posibilidad de adquirir virtudes. Me da la posibilidad de ir creciendo en mi vida espiritual. Claro, si me dejo llevar por toda esa, ¿cómo diríamos?, esa alegoría que hay alrededor del demonio, entonces me espanto, me asusto, temo y trato de huir. Y esto es como, ahorita recordé, como las abejas. O sea, si uno trata de huir, lo persiguen, ¿no? Sí. Un perro, o sea, si uno trata de huir, el perro persigue. Y ese es el demonio. Pero si la criatura se para en seco y se enfrenta al demonio con toda la intención y seguridad de vencerlo, el demonio se va. Sí. Y eso lo dice Jesús, o sea, no es cosa mía. Dice que el demonio no tolera en lo más mínimo a un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Así que bueno, entonces simplemente no nos dejemos, ¿cómo diríamos?, asustar, ¿sí? Sí. El demonio, en términos muy generales, podríamos decir que es como la figura de una botarga. Ajá. O sea, aparentemente muy grande, aparentemente muy, no sé, impresionante, pero si le quitamos la parte del disfraz, sale
un hombre común y corriente, o incluso hasta más pequeño de lo que uno cree, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el demonio puede servirnos, sí. El demonio usa la tentación, usa a las mismas personas para afligirnos, para enfrentársenos. Pero aquí en este relato, bueno, usa prácticamente al hombre, al soldado, al judío, lo usa para enfrentarlo y hacerle daño a Jesús, cosa que él no puede. Sí. Pero los otros que se dejan seducir por el demonio, o sea, el demonio suscita esa furia, ese rencor, ese odio y todo, y eso es lo que le dan a Jesús, ¿no? Nosotros éramos incapaces, como dije, de poderle dar tantas muertes, tantas penas. Si hubiéramos tenido que matar a Jesús tantas veces por cuantas veces era necesario, ahorita seguiríamos haciendo cola y jamás terminaríamos por la inmensidad de castigo, de dolor y de penas y de muertes que deberíamos de infringirle, ¿no? Sí. No sé, es tremendo. Pero entonces ya sabemos por qué es lo que pasa en esta parte final de la pasión y dónde sufrió más. Sí. En su parte interior. Sí. A ver, vamos a otra lectura. En el volumen 20, la lectura 26, noviembre 19 de 1926. El título es «Cómo la divina voluntad está agonizante en medio de las criaturas y cómo quiere salir de este estado». En el párrafo 2 dice Jesús: «Hija mía, las penas de mi voluntad divina son inenarrables e inconcebibles a la naturaleza humana. Ella está en todas las criaturas, pero está bajo la opresión de una tremenda y desgarradora agonía, porque en vez de darle el dominio para hacerla desarrollar su vida en ellas, la tienen reprimida, sin darle libertad de obrar, de respirar, de latir». Esto quizá nos parezca raro. Las penas de la divina voluntad. O sea, hasta ahora hemos entendido que Dios no es capaz de sufrir, que Dios no es capaz de sentir en él el dolor o el sufrimiento. Pero si nos vamos a la definición que Santo Tomás de Aquino hace del sufrimiento, vemos que no es un sufrimiento como el nuestro, como el humano. El sufrimiento es forma parte del dolor, sino que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que es o no queriendo lo que no, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la divina voluntad siempre está en un sufrimiento continuo. Porque la divina voluntad quisiera que todas las criaturas viviéramos como ella, que quisiera que viviéramos, o sea, con ella, y no vivimos. Y no quisiera vernos como somos, y para qué mencionar cómo somos, ¿no? Y creo que nos conocemos bastante. Entonces también está en un continuo acto de sufrir. Y Jesús nos dice aquí que son inenarrables e inconcebibles a la naturaleza humana, y que está bajo la opresión de una tremenda y desgarradora agonía, porque nosotros no le damos el dominio, ¿sí?, sino la tenemos casi como esclava. Usamos a la divina voluntad. Todos los bienes que nosotros tenemos de Dios los estamos arrancando, los estamos usurpando, porque no eran para nosotros, eran para sus hijos. Y nosotros, o sea, desafortunadamente no hemos llegado a ese punto, ¿no? Y lejos de reconocerla, hasta la aborrecemos y nos rebelamos contra ella. Así es, exactamente. Vamos a seguir. Así que la voluntad humana obra, respira libremente, late como quiere, y la mía está solo para servirla, para contribuir a sus actos y estar dentro de esos actos agonizante, sofocada bajo el estertor
de una agonía de largos siglos. Mi voluntad se agita en la criatura bajo la opresión de una agonía desgarradora, y su agitarse son los remordimientos de conciencia, las desilusiones, los reveses, las cruces, el cansancio de la vida y todo lo que puede dar molestia a las pobres criaturas, porque es justo que teniendo ellas a una voluntad divina en la cruz y siempre bajo el estertor de la agonía, ella con su agitarse las llame, no pudiendo hacer diversamente porque no tiene dominio. ¿Quién sabe si entrando en ellas mismas, al ver la infelicidad que les da su mala voluntad, puedan darle un poco de respiro y de tregua a su dolorosa agonía? Ese es otro punto que también es conveniente el recalcar, ¿no? Esos remordimientos que tenemos es la presencia de esta agonía de la divina voluntad, los estertores de la agonía, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podríamos vivir sin el primer movimiento de Dios. O sea, Dios es el que pone el primer movimiento y gracias a eso nosotros podemos seguir viviendo y actuando. Pero si ese primer movimiento que sale de Dios nosotros lo usamos para seguir nuestra propia vida sin la unión con ella, con la divinidad, entonces lo que pasa es que estamos totalmente teniéndola como esclava. O sea, dame lo necesario para que yo pueda vivir, pero yo voy a vivir totalmente en contra de ti. O sea, como tú decías ahorita, o sea, la tenemos sojuzgada totalmente, ¿no? Entonces, esto es necesario entender que cuando nos sentimos mal, que nos sentimos tristes, que nos sentimos cansados, que nos sentimos que no podemos con las cruces que supuestamente la vida nos da, ¿no? Eso es la divina voluntad de nosotros que se agita. Cuando me siento mal, cuando hay remordimientos, cuando hay esa sensación de que estoy mal en la vida, esto es la divina voluntad. Cuando tengo esas, ¿cómo diríamos? Incluso voy a decirlo de esta manera, crisis existenciales, ¿sí? No sabemos quiénes somos, nos sentimos desorientados, es esa divina voluntad que se agita en mi interior a ver si así reacciono, a ver si así logro entender que algo en mi interior me está diciendo que algo me hace falta. Tengo todo lo que aparentemente necesito, todo lo que aparentemente quiero, tengo todos los placeres, todo lo que necesito, pero hay algo en mi interior que me dice, estás vacío. Y esa es la divina voluntad, ¿no? Los estertores. Uh-huh. Así es. A ver, seguimos. Es tan dolorosa esta agonía de mi voluntad, que mi humanidad, que la quiso sufrir en el huerto de Getsemaní, llegó a buscar ayuda de mis mismos apóstoles, la que no obtuvo, y fue tanto el espasmo que sudé sangre viva y sintiéndome sucumbir bajo el peso enorme de una agonía tan larga y tremenda de mi voluntad divina, invoqué a mi Padre Celestial que me ayudara, diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Este es otro punto. Jesús tiene que sufrir no solo la pasión y todo lo que nosotros tenemos que pagar, sino que tuvo que tomar sobre de él esa pasión de la divina voluntad, que es una pasión divina, que son sufrimientos divinos, y tuvo que sufrirla él. Y algo que no hemos tomado en cuenta, Jesús, como lo dice aquí, tiene que ir a buscar ayuda. Tiene que ir a buscar ayuda con sus apóstoles, tiene que ir a buscar ayuda en cada uno de nosotros, porque esto continúa, y nos encuentra dormidos, igual que encontró dormidos a sus apóstoles. Nos encuentra total y absolutamente ajenos a lo que Él está pasando y sufriendo por nosotros. Nos encuentra sumergidos en un mar de, ¿cómo diríamos?, de placeres, voy a decirlo de esta manera, en que lo único que estamos haciendo es acrecentando toda la pasión de su voluntad. ¿Sí?
Y eso es lo que a él va en busca un alivio, una ayuda, alguien que lo aliente. No encuentra a nadie. Tremendo. Ese es un dolor, ese dolor de la desolación. Y creo que esto lo hemos sentido todos, claro, no en este grado, pero cuando hay algo que nos aflige y que buscamos un consuelo, no queremos que nos resuelvan a veces, sino queremos simplemente alguien que comparta con nosotros aquello, y no lo encontramos, es terrible, ¿no? Sí. Y eso es lo que Jesús va a buscar. Y ahora, todo esto junto es lo que lo hace sudar sangre. Ese momento tan, yo diría, dramático, en que todo su cuerpo, o sea, sus glándulas empiezan a segregar sangre por la ruptura de vasos dentro de ellas, debe haber sido una aflicción tremenda, en que Jesús se desangra prácticamente, esa es la palabra, con algo que humanamente es prácticamente imposible: sudar sangre. Qué fuerza de dolor, qué fuerza de sufrimiento mental, de sufrimiento espiritual lo pudo llevar a esto inimaginable. Sí. Pero esta es la causa. Y algo importante, aquí empieza a aparecer esto: invocó a su padre, pidiéndole que si era posible pasara de él aquel cáliz. ¿Sí? Y todos lo hemos interpretado como ¿qué? Como que a él le dio miedo. Ajá, que tenía miedo, ¿no? Como que tenía miedo, como que estaba pidiendo clemencia al Padre. Y perdón, pero qué equivocados estamos. Sí. Un Jesús, una segunda persona de la Trinidad encarnada, que viene a implorar clemencia. Perdón, pero eso yo no me lo puedo imaginar. Sí. Lo que viene a pedir es que pase de nosotros, porque Él tiene nuestra vida en Él. Él está sufriendo lo que nosotros deberíamos de sufrir. Y Él toma la parte actuante de nosotros y le pide al Padre que pase de nosotros este cáliz. ¿Qué cáliz? El cáliz de nuestra voluntad obrante sin la voluntad de Él. Ese es el cáliz que Él implora que se le quite. No el cáliz de las penas. Él amaba las penas, él deseaba las penas, porque sabía el logro que esas penas iban a tener. Él sabía exactamente hasta dónde iba a llegar el sufrimiento de él, qué es lo que le iba a conseguir. Iba a conseguir a Alejandra y Alejandro salvados. Entonces, no es una petición, no es un Jesús miedoso. No es un Jesús miedoso, ¿sí? Sino es un Jesús que toma su papel de redentor y que vive lo que nosotros deberíamos de vivir y pide para nosotros lo que nosotros deberíamos de pedir y no sabemos pedir. En todas las otras penas de mi pasión, por cuán atroces, no dije nunca, si es posible, pase esta pena. Más bien sobre la cruz grité, sitio, tengo sed de penas. Ojo con esto. O sea, ahí está llegando a ese punto, ¿no? Exactamente lo contrario. En cambio, en esta pena de la agonía de la voluntad suprema, sentí todo el peso de una agonía tan larga, todo el desgarro de una voluntad divina que agoniza, que se agita en las generaciones humanas. ¡Qué dolor! No hay dolor que pueda igualarlo. Ahora el Fiat Supremo quiere salir. Está cansado y a cualquier costo quiere salir de esta agonía tan prolongada. Y si tú oyes de flagelos, de ciudades derrumbadas, destrucciones, no son otra cosa que las fuertes sacudidas de su agonía, porque no pudiendo más, quiere hacer sentir a la familia humana su estado doloroso y cuán fuerte se agita en ellas sin que ninguno le tenga compasión. Y haciendo violencia con su agitación, quiere hacer sentir que existe en ellas, pero que no quiere estar más en agonía, quiere la libertad, el dominio, quiere desarrollar su vida en ellas. ¡Qué desorden, hija mía, en la sociedad!
porque no reina mi voluntad. Sus almas son como habitaciones sin orden, todo de cabeza. La peste es tan horrible, más que cadáver putrefacto, y mi voluntad con su inmensidad que no le es dado retirarse ni siquiera de un latido de criatura, agoniza en medio de tantos males. Y esto es en el orden general de todos. En el orden particular hay más aún, en los religiosos, en los clérigos, en quien se dice católico. Mi voluntad no solo agoniza, sino que la tienen en estado de letargo, como si no tuviera vida. Oh, cómo es más duro, porque en la agonía al menos me agito, tengo un desahogo, hago sentir que existo en ellos, aunque agonizante, pero en el estado de letargo está la total inmovilidad, el estado de muerte continuado, y por eso se ven solo las apariencias, los vestidos de vida religiosa, porque a mi voluntad la tienen en letargo, y como la tienen en letargo, su interior está adormecido, como si la luz, el bien, no fuera para ellos, y si alguna cosa hacen al exterior, está vacía de vida divina y se resuelve en humo de vanagloria, de estima propia y de agradar a las otras criaturas. Y mi supremo querer, mientras está dentro, queda fuera de su obrar. Hija mía, qué afrenta, cómo quisiera hacer sentir a todos mi tremenda agonía, el estertor continuado, el letargo en el cual ponen a mi voluntad. La causa es porque quieren hacer su voluntad, no la mía, no la quieren hacer reinar, no la quieren conocer, y por eso quiere romper los diques con sus sacudidas, a fin de que si no la quieren conocer y recibir por vía de amor, la conozcan por vía de justicia. Así que mi voluntad, cansada de esta agonía de siglos, quiere salir, y por eso prepara dos modos. El modo triunfante, que son sus conocimientos, sus prodigios y todo el bien que llevará el reino del Fiat Supremo. Y el modo de justicia, para quien no la quiere conocer triunfante. Por tanto, estará en las criaturas escoger el modo como la quieren recibir. Bueno, simplemente es un repaso de lo que está pasando y de lo que hemos estado hablando. Vamos a otra. Es en el libro 12, la lectura 95, marzo 20, 1919. Sentía mi pobre mente sumergida en las penas de mi amable Jesús, y como me había sido dicho, que parecía imposible que Jesús pudiese sufrir tantas muertes y tantas penas por cada uno como está dicho anteriormente. Mi Jesús me ha dicho. Este es el punto. Esto que hemos hablado de una pena por cada falta de criatura, por una muerte, por cada acto de criatura. Definitivo, para la mente humana esto es prácticamente, ¿cómo diríamos?, desconocido, y no tenemos la posibilidad de poderlo asimilar. Entonces a Luisa le decían lo mismo exactamente. ¿Y quién se lo decía? Lo más probable es que hayan sido el sacerdote que estaba a cargo de ella, quizá alguna que otra de las personas con las que Luisa tenía contacto, algunas religiosas, pero en realidad era como decir, oye, es que esto no es lógico, no es posible. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice Jesús sobre eso, ¿no? Sí. Hija mía, mi querer contiene el poder de todo. Bastaba solo con quererlo para que todo sucediera. Y si esto no fuera así, entonces mi querer en el poder debía tener un límite. Mientras que en todas mis cosas soy sin límite e infinito. Y por eso todo lo que quiero lo hago. Que poco soy comprendido por las criaturas, y por eso no soy amado. Ven tú en mi humanidad, y te haré ver y tocar con la mano lo que te he dicho. Entonces me he encontrado en Jesús, al cual le era inseparable la divinidad y el querer eterno, y este querer, solo con quererlo, creaba las muertes repetidas, las penas sin número, los golpes sin flagelos, las pinchaduras agudísimas sin espinas,
con una facilidad tal que cuando con un solo fiat creaba millones de estrellas, no se necesitaron tantos fiat por cuantas estrellas creaba, sino que bastó uno solo. Pero con este no salió a la luz una sola estrella, y las demás permanecieron en la mente divina, o bien en la intención, sino que todas en realidad salieron, y cada una tiene su luz propia para adornar nuestro firmamento. Así era en el cielo de la humanidad santísima de nuestro Señor, que el divino querer con su fiat creador creaba la vida y la muerte por cuantas veces quería. Entonces, encontrándome en Jesús, me he encontrado en aquel punto cuando Jesús sufría la flagelación por las manos divinas. Solo con que el querer eterno lo ha querido, sin golpes, sin látigos, las carnes de la humanidad de Jesús caían a pedazos. Se formaban los profundos desgarros, pero en modo desgarrador en las partes más íntimas. Era tanta la obediencia de Jesús a aquel querer divino, que por sí mismo se sometía, pero en modo tan doloroso que la flagelación que le dieron los judíos se puede decir que fue la imagen o la sombra de la que sufría por parte del querer eterno. Y además, solo con que el querer divino lo quería, su humanidad se recomponía. Así sucedía cuando sufría las muertes por cada alma y todo lo demás. Yo he tomado parte en estas penas de Jesús, y cómo comprendía a lo vivo que el querer divino puede hacernos morir cuantas veces quiera y después darnos de nuevo la vida. Oh Dios, son cosas inenarrables, excesos de amor, misterios profundos, casi inconcebibles a mente creada. Yo me sentía incapaz de regresar a la vida, al uso de los sentidos, al movimiento después de aquellas penas sufridas, y mi bendito Jesús me ha dicho: hija de mi querer te ha dado las penas, y mi querer te da de nuevo la vida, el movimiento y todo. Te llamaré frecuentemente en mi divinidad, a tomar parte en las tantas muertes y penas que en realidad sufrí por cada una de las almas. No como piensan algunos, que fue solo en mi voluntad, o que solo tenía intención de dar vida a cada uno. Falso, falso. No conocen el prodigio, el amor y el poder de mi querer. Tú que has conocido en algún modo la realidad de las tantas muertes sufridas por todos, no tengas dudas, sino ámame y sé reconociente por todos, y mantente lista para cuando mi querer te llame. Bueno, creo que la explicación es muy lógica. Nos estamos refiriendo al poder de Dios. Nos estamos refiriendo a toda esta parte en donde siempre hemos manifestado que Dios todo lo puede, que para Dios todo es posible. Y entonces es lo que nos está diciendo: cuando el querer divino quiere algo, lo lleva a cabo. Y ese querer divino es el que multiplicaba las muertes, los sufrimientos y todo de Jesús con un solo acto de quererlo. ¿Sí? Y ese mismo querer le daba la vida, le renovaba la vida nuevamente, para no dejarlo morir por estos sufrimientos que estaba teniendo. Así que si nosotros no aceptamos esto, le estamos poniendo un límite al poder de Dios. Le estamos poniendo un freno a esa capacidad de Dios de poder hacer lo que Él quiera, lo que Él desee, y de poder infringir en una persona o en un alma tanto dolor, tanto sufrimiento como Él quiere, para bien de toda la familia humana, le quiere proporcionar a aquella criatura. Hay que entender que, por ejemplo, las almas víctimas, lo que nosotros conocemos como almas víctimas, no son más que como un pálido reflejo de lo que era Jesús, que era la víctima por excelencia, y que en él estaba el sufrimiento de toda la humanidad, y se lo comparte a las almas víctimas. ¿Qué cosa es lo que los hace sufrir al alma víctima? Padre Pío, San Francisco de Asís, ¿sí? ¿Qué cosa los hace sufrir?
Es el querer divino. Es la misma divinidad quien se los está dando. ¿Cuánto tiempo, por cuánta intensidad de dolor? No tenemos la menor idea. Dios puede acrecentar o disminuir la intensidad como Él quiera. ¿Sí? Entonces, simplemente yo diría, no poner en duda lo que Jesús nos dice. Quizás no lo alcancemos a comprender, a entender, pero sí puedo alcanzar a entender que Jesús sufrió lo indecible, ya no hablemos de por todos, por mí. Sí. ¿Sí? Por mí. Y ahora de eso lo multiplico hacia toda la familia humana, no tengo la menor idea de lo que Jesús sufrió. Sí, ¿no? ¿Sí? Los grandes santos que han existido en la Iglesia Católica durante todo este tiempo antes de Luisa han estado algunos estigmatizados. Uh-huh. Ellos han estado compartiendo el dolor de Jesús, pero nada más sus sufrimientos externos. La parte externa. Pero Luisa ha sido la única que ha compartido con él los sufrimientos internos, lo que la divinidad le infligía a Jesús. Hasta ahora sí. Solo Luisa. Jesús, o sea, incluso le da los estigmas, pero estigmas internos. A veces ha habido santos, por ejemplo, que han sufrido en el interior, por ejemplo, la transverberación, que es el corazón traspasado por la lanza, y que se ha descubierto después de muertos que su corazón estaba traspasado. Bueno, han tenido parte de estos sufrimientos, pero así como en Luisa, que Jesús le pone todo abierto y que la hace participar, porque si nos fijamos en lo que dijo en una de las lecturas, dice, tú que has tomado parte en esto, tú sí sabes lo que yo he sufrido, cuando menos tú, ayúdame, o sea, ámame, en fin, alíviame de todo esto, ¿no? Es tremendo, esto es una concepción de la pasión de Jesús totalmente inédita, o sea, no teníamos idea de lo que estaba pasando. Y bueno, pues simplemente el sumergirnos en estos conocimientos que nos van profundizando en quién es Jesús y lo que yo le costé a Jesús. Ese yo no es en mí, sino cada uno de nosotros debe decir yo. Sí. ¿Qué le costé a Jesús? Para ver si así, de esa manera, nos podemos apiadar de Él y aliviarlo. ¿Cómo lo podemos aliviar? Dejando de pecar. Dejando de pecar, porque en el momento que yo deje de pecar, en ese momento Jesús deja de sufrir por esos actos que ya no peco. Sí. ¿Sí? Entonces, y ahora nuestra perspectiva de la pasión ha cambiado bastante, yo creo, ¿no? Así es. Ahora en Semana Santa, cuando vayamos a los oficios, que veamos el Vía Crucis, ahora comprendemos que no nada más es por fuerita. Así es. Que fue bastante más fuerte en el interior. En el interior, y no por un día o unas horas, sino por toda su vida, ¿no? Uh-huh. Así que amigos, ojalá que esto lo vayamos pues penetrando cada vez más, y que nos preparemos a esta Pascua. O sea, esta Cuaresma nos debe servir de preparación para la Pascua. Y decíamos que debe ser una Pascua personal. O sea, en Jesús, pero ahora nosotros. San Pablo nos decía que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. El catecismo va más allá, porque el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que debemos repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús, y que Él, Jesús, hace que nosotros lo podamos vivir en Él y que Él lo viva nuevamente en nosotros. Así que nos podemos unir a todo esto que Jesús nos está narrando y podemos ir y completar en nosotros todo lo que Jesús hizo. Y digo completar porque Jesús lo hizo solo, lo hizo por mí, por cada uno de nosotros, pero no estábamos nosotros. Sí. Ahora, si nosotros entendiendo esto, comprendiéndolo, creyéndolo
hacemos el esfuerzo de unirnos a esta pasión de Jesús, en ese momento ahora estamos dándole algo más, que es nuestra presencia. Y eso es completar la pasión de Él. Bueno, amigos, pues creo que es todo por este día. Y solamente nos resta agradecerle aquí a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, Ale. Y a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos.